Bueno, esta es la cuarta parte. Ahora vamos a ver lo que nos falta sobre la parte teórica del capítulo 1. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto anteriormente la clasificación de acuerdo a su función, ¿no? Como ven aquí, hemos visto que según su función se clasifica en materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, gastos de administración y gastos de distribución o ventas. Hemos visto que al clasificarlo según su función, estaríamos generando, ¿no?, el orden para poder realizar posteriormente un estado de resultados, ¿no? Ahora vamos a ver las otras clasificaciones que también son importantes, ¿ya? De acuerdo con su identificación con una actividad, departamento o producto. Ya vamos a ver primero los costos directos. Cuando hablemos de directos, nos estamos refiriendo ya no directos a la cantidad de producción, en este caso ya como en las anteriores clasificaciones y en el sistema de costeo tradicional, la única actividad la que tomábamos en cuenta era la cantidad de producción, ¿no? Pero en este caso ya cambia, ¿ya? La actividad puede ser así como dice propiamente dicha, ¿no? Actividad, una actividad en la empresa, ¿ya? O sea, un conjunto de acciones, puede ser directo o indirecto a un departamento o a un producto, ¿ya? Como ven en la pantalla. Entonces, empezaremos con los costos directos. Dice, es el que se identifica plenamente con una actividad, departamento o producto, ¿ya? Con los ejemplos van a entenderlo mucho mejor, ¿ya? El costo indirecto es el que no se puede identificar con una actividad determinada, ¿ya? Con un departamento o con un producto. Para clarificar los conceptos, observe con detenimiento los siguientes ejemplos, ¿no? El sueldo del supervisor del departamento de modelado. Voy a activar mi pantalla, mi pizarra para que sepan de qué estoy hablando, ¿ya? En este caso les estoy hablando de esto, ¿no? Está colgado, creo. A ver, voy a... ¿Me escuchan? Creo que está lento el internet, ¿no? Se escucha de rato en rato nomás, un poquito se, Se entrecorta. como que se cuelga el Ah, ya, gracias. jalón. Ya, gracias. Ahora vamos a solucionar esto, ¿ya? Se colgó mi computadora. A ver. Sí, ya lo he cerrado. Ya, continuaremos, ¿ya? Entonces, esto les decía, miren, estamos en un ejemplo para que lo entiendan bien, ¿ya? Decíamos el sueldo del supervisor del departamento de moldeado. Ya estamos hablando del departamento de moldeado. Este es un costo directo para el departamento de moldeado e indirecto para el producto, ¿ya? ¿Por qué es directo para el departamento de moldeado? Porque si estamos refiriéndonos al departamento, el supervisor es específicamente de este departamento. Entonces ahí no hay donde perderse, ¿no? El supervisor de moldeado, el costo del sueldo del supervisor de moldeado es directamente al departamento. Ya, pero este costo del sueldo del supervisor del departamento de moldeado es indirecto con respecto a un producto o tipo de producto determinado, ya, porque se supone que en esta empresa el moldeado se realiza para distintos tipos de producto, ya. Entonces, si estamos moldeando un tipo de producto, no podemos relacionar directamente este sueldo del supervisor con el tipo de producto del que estemos hablando, ¿ya? La depreciación de la máquina existente en el departamento determinado, ¿ya? Este costo es directo para el departamento e indirecto para el producto. ¿Se entiende eso? ¿Hasta aquí se entiende o gráficamente lo podemos entender un poco mejor? A ver, Dice abrirlo. una pregunta entonces, para clasificar mejor los costos, ¿es mejor dividirlo por departamentos o clasificarlo por departamentos No, para no, que sea más fácil entre costo indirecto y directo? no. Eso depende de qué es lo que estamos buscando dentro de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, si cuando hay un programa, digamos, de minimización de costos y tenemos que ir
minimizando los costos. El gerente a veces dice, no, vamos a hacer una contabilización o vamos a llevar la contabilidad por departamentos para optimizar, ¿no? Optimizar un poco la empresa. Entonces, en ese caso se divide por departamentos, ¿ya? O sea, cada departamento, cada jefe de departamento hace su propia contabilidad y se analiza, ¿no? En la empresa qué departamento está gastando más y todo eso. ¿Ya? Todas las clasificaciones son útiles, ¿no? Pero no se utilizan al mismo tiempo, ¿ya? Eh, o sea, no son mutuamente excluyentes, ¿ya? No podemos decir, hemos hecho la contabilización eh, por, por departamentos y ya no tenemos que aplicar la contabilidad tradicional, no, ¿ya? No. Por ejemplo, cuando hemos visto esto de la clasificación según su función, esto siempre nos va a permitir poder hacer un estado de resultados, ¿ya? Porque lleva el mismo orden, ¿no? Se registran las ventas, los costos de producción, una utilidad bruta operacional, no, los gastos de administración, los gastos de ventas, todo eso, ¿no? En ese orden, ¿ya? Entonces, estamos viendo simplemente distintos tipos de clasificación, ¿ya? Entonces, en el ejercicio, por si acaso, lo que estamos viendo en este ejemplo, decimos que hay un departamento, decimos, ¿no? De moldeado, ¿ya? Indirecto para el sueldo del supervisor del departamento de moldeado. Este es un costo directo para el departamento. Sus micrófonos silencien, por favor, ¿ya? De moldeado e indirecto para el producto. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha claro? ¿O se escucha entrecortado? Se escucha bien. Ah, ya, ya, Se gracias. escucha bien. Ya, entonces vamos a suponer que este es un departamento, ¿ya? Este es el departamento de moldeado, ¿ya? Y aquí dicen, nos indican que aquí tenemos un supervisor. En el departamento de moldeado tenemos un supervisor, ¿ya? El supervisor, por si acaso, trabaja en este departamento, ¿no? Entonces voy a poner aquí el supervisor, digamos que es esta persona, trabaja en este departamento, ¿no? Entonces es directamente su costo a este departamento, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero si tenemos varios productos que están pasando por el proceso productivo, ¿no? Los productos van pasando en proceso y proceso, ¿no? Por departamento y departamento, sobre todo en el área de producción, ¿ya? Imagínense, hay una parte de moldeado, luego pasa a acabado o terminado, así, ¿no? Entonces, los productos que van pasando por este departamento son todos distintos, ¿ya? Entonces, no podemos decir, no podemos relacionar el costo del supervisor de moldeado con un producto específico. Ya no se puede hacer una relación directa. Ya a eso se refiere esto. Y vamos a seguir ya. En el siguiente ejemplo dice la depreciación de la máquina que existe en el departamento determinado. Este costo es directo para el departamento e indirecto para el producto. Ya es parecido al costo del supervisor de moldeado, ¿no? Si se dan cuenta aquí, imagínense, esto lo voy a bodar, son los productos que van pasando. Y aquí hay una máquina, ¿ya? Hay una máquina que va procesando productos, ¿ya? Esta es la máquina. Ya, imagínense si fuera una empresa que hace pernos, se hace cosas así. Digamos, esta máquina se encarga de hacer el terminado, ¿ya? Los productos van pasando, digamos, ¿no? Por tornería, pulido, fresadora, varias etapas. Y en esta máquina los, se, se hacen los últimos detalles, ¿ya? Entonces, esta máquina tiene su costo, ¿no ve? Su costo en contabilidad se llama la depreciación, ¿ya? ¿Cómo se va depreciando esta máquina a través del tiempo? Hay que registrar esa cantidad, ese monto en los costos, pero como hemos dicho hace rato, igual, ¿no? Que el supervisor del departamento de moldeado, ¿no? Los productos van pasando, ¿ya? Cada dibujo que he hecho aquí es un tipo de producto diferente, ¿ya? Entonces,
a la máquina van a entrar un tipo de productos, otro tipo, no sabemos qué tipo de productos pasarán por la máquina. Y entonces por eso decimos que este costo, el costo de depreciación, es directo al departamento determinado, pero indirecto al tipo de producto. Este es el departamento determinado. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ¿no? Estamos viendo esta clasificación. Y vamos a seguir, ¿ya? Dice, por ejemplo, en una empresa que se encarga de la confección de vestidos para damas, los cuales son realizados en 3 departamentos: corte, costura y acabado. Cada uno de estos departamentos cuenta con un supervisor y toda la planta está bajo la responsabilidad de un jefe de producción. Se asume también que el proceso productivo se inicia con el corte del paño y el foso, por lo cual el material es recibido por el departamento de corte. Ya, entonces, si se toma como base la definición dada anteriormente y tratando de clasificar los siguientes costos en directos e indirectos, se tendría con respecto al departamento la siguiente clasificación, ¿ya? Entonces vamos a graficarlo para que se entienda mejor, ¿ya? Vamos a hacer un bosquejo, un pequeño bosquejo para entender este ejemplo, ¿ya? Entonces, dice que hay una empresa que se encarga de la confección de vestidos para damas, los cuales son realizados en 3 departamentos, ¿ya? Entonces, esto corte, costura y acabado lo vamos a poner aquí. Esta foto lo estoy imprimiendo por si acaso y lo estoy guardando en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver lo que decíamos. Ya, esta empresa dice, en este ejemplo, se dedica a la producción de vestidos para damas, dice, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Ya. Y voy a poner que cada empresa tiene su supervisor, ¿ya? Aquí tiene una persona a la cabeza, tiene otra y tiene otra persona, ¿no? Más o menos como un organigrama, ¿ya? Y hay otra persona también que es el gerente general. Ya, vamos a ponerlo aquí arriba. Ahí le vamos a llamar el gerente general, ¿no? Gerente general. Ya, estos son los supervisores, ¿ya? Supervisor del departamento, aquí hay otro. Y aquí hay otro, ¿ya? Tenemos 3 supervisores que están dirigiendo las actividades en cada departamento, ¿ya? Ahora, esta producción se divide en 3 etapas, ¿no? Decía, el ejercicio se divide en corte, costura y acabado. Ya voy a anotarlo eso aquí. Ya, este es el departamento de corte. Este es el de costura. Y este es el de acabado, ¿ya? Y entonces así lo entendemos mejor, ¿no? Es un proceso productivo, ¿no? Secuencial, donde primero se hace el corte, luego se hace la costura y luego se hace el acabado, ¿ya? Estamos hablando de un ejemplo de producción de vestidos, ¿no? Producción de vestidos para damas. Y entonces, siempre gráficamente, haciendo un pequeño bosquejo, se entienden mejor los conceptos, ¿ya? Por eso es que estoy graficando en mi pantalla de todo lo que les estoy hablando, ¿ya? Entonces, venimos aquí, dice, ya hemos entendido cómo es más o menos el proceso. Ahora dice, se asume también que el proceso productivo se inicia con el corte del paño y del foso, por lo cual el material es recibido por el departamento de corte. Entonces, si ponemos aquí en nuestra grafiquita, está bien, ¿no? Estamos analizando bien. Tenemos que primero pasa por esto, luego por esto, luego así, ¿no? Ahora dice que va a llegar a la empresa el paño y el foso, ¿ya? Lo voy a dibujar con otro símbolo. Ya digamos que esto que estoy dibujando aquí son el paño y el foso, ¿ya? Este es el paño. A ver,
Este es el paño y esto es el foso. Ya tenemos el paño y el foso que están llegando al proceso productivo al departamento de corte. Ya estamos entrando con el departamento de corte. Y hasta aquí no hay problema, ¿no? Ya lo hemos entendido bien. Esto es el paño, hemos dicho, y esto es el foso. ¿Ya? Son los materiales que van a atravesar por el proceso productivo. ¿Ya? Entonces veremos, dice, si se toma como base la definición dada anteriormente y tratando de clasificar los siguientes costos en directos e indirectos, se tendría con respecto al departamento, ya, esta parte lo imprimiré y lo pondré en la otra pantalla, ya, para no estar cambiando a cada rato, para que se entienda mucho mejor. Ya. Esto lo voy a poner en la otra pantalla y así no vamos a perder tiempo en ir cambiando del Paint al Word, ¿ya? Entonces aquí está. Ya, entonces vamos a ponerlo aquí. Ya, entonces decíamos, si se toma como base la definición dada anteriormente y tratando de clasificar los siguientes costos en directos e indirectos, se tendría con respecto al departamento, miren, el paño es un costo directo al departamento de corte. Ya, esta parte entienden por qué. Estamos hablando del paño, ¿no? De este producto, de este insumo que está entrando y se está registrando en el departamento de corte. ¿Ya? Cuando el paño está entrando a la empresa, no, está pasando, el primer departamento que está pisando sería el departamento de corte. ¿Ya? En este caso aquí se va a hacer el control necesario, un control respectivo de calidad y todo eso, ¿no? Entonces decimos que el paño es un costo directo al departamento de corte. Lo mismo con el foso, ¿no? El foso se está registrando, se está haciendo todo lo necesario, un control de calidad, un registro de entrada de materiales en el departamento de corte, ¿ya? O sea, son los primeros, el primer departamento en los que están empezando a procesar y se está registrando su entrada, ¿ya? Su entrada al departamento. Entonces, esto es lo que estamos relacionando, ¿no? Estamos diciendo que el costo del paño y del foso se relacionan con el departamento de corte. Bien, ahora vamos a hablar de este. Dice el supervisor de acabado. Bien. Lo voy a poner con un color para que se entienda mejor. Estamos hablando de este. Bien, estamos hablando del salario del supervisor de acabado. Bien, un ratito vamos a hacer esto sin relleno. Bien, entonces estamos hablando de esta persona. El salario del supervisor de acabado dice que es un costo directo al departamento de acabado. El costo, lo que le paguemos a este supervisor, se relaciona con el departamento directamente, porque él trabaja en el departamento de acabado. ¿Ya? ¿Se entiende? Estamos relacionando ahora el costo del supervisor con el departamento de acabado. ¿Ya? Vamos a seguir y dice el salario del jefe de producción es un costo indirecto. Lo voy a hacer con otro color. Ahora estamos hablando de esta persona, ¿no? Del salario del jefe de costo de producción. ¿Quién es el jefe gerente general? Lo he puesto aquí, en realidad estamos hablando el, el jefe de producción, ¿ya? Aquí me he equivocado, lo escribimos bien. Estamos hablando del jefe de producción. No es un organigrama de una empresa, sino más bien estamos dentro del área de producción, ¿ya? Entonces aquí está el jefe de producción. Y entonces, si hablamos del jefe de producción, es este, ¿no? Es esta persona. Y como ven, el jefe de producción va a estar coordinando la producción en todos los departamentos, ¿no? Entonces, si él va a trabajar en todos los departamentos, va a coordinar la producción en los 3 departamentos, es un tanto difícil que podamos relacionar su costo directamente con un solo departamento.
¿Se entiende, no? Entonces, por eso decimos que el salario del jefe de producción es un costo indirecto. ¿Ya? Entonces vamos a seguir viendo, vamos a pasar a esto de los servicios públicos. Miren, los servicios públicos es un costo indirecto, ¿no? ¿Saben por qué es indirecto? Porque en cada departamento suponemos que tiene máquinas, ¿no? Máquinas, las máquinas, por ejemplo, consumen energía eléctrica, ¿ya? Y estamos hablando en general, ¿no? De un servicio público, por ejemplo, la energía eléctrica, donde en este caso se va a usar la energía eléctrica. En este departamento también se va a usar energía eléctrica y en este también. Entonces no vamos a poder relacionar específicamente a a un determinado departamento. ¿Ya? Otro servicio público, digamos, el consumo de agua. En este departamento van a consumir agua, tal vez en algún momento, ¿no? Van a utilizar agua en ese departamento, en este también y en este también. Entonces, es similar al costo del jefe de producción porque no se puede relacionar directamente con un solo departamento, ¿ya? ¿Se entiende, no? Hasta aquí. ¿Se está Todo entendiendo? claro, Liz. Sí, está claro, Sí, ¿no? Ya, entonces continuaremos, Sí, ¿ya? líder. Vamos a ver el haciendo ahora, ¿ya? Lo voy a hacer con otro color. Estamos hablando del haciendo. Haciendo, por si acaso, es alquiler, ¿ya? Es un sinónimo de alquiler. Entonces, al decir arrendamiento o haciendo, estamos hablando del alquiler, ¿ya? Si se imaginan, ¿no? Gráficamente todo esto se realiza en una planta, ¿no? En una planta de producción. Y si esa planta fuera, digamos, alquilada, no podríamos directamente relacionar ese costo de alquiler con un departamento específico, ¿ya? Porque los tres están compartiendo el, el costo del alquiler del, de la planta de producción, ¿ya? Más adelante, cuando veamos el capítulo, por ejemplo, de la contabilización de los costos indirectos de fabricación, vamos a utilizar ya bases de reparto, ¿ya? Pero eso ya es un tema más específico cuando se quiere obtener un poco más de información, ya con respecto a la distribución de los costos indirectos de fabricación, porque el arrendamiento es un CIF, ¿ya? Un costo indirecto de fabricación, y para eso necesitamos una base de un criterio de reparto, o también se llama base de asignación. En ese caso se hace, por ejemplo, en una planta, se utiliza la superficie, por ejemplo, cuánto de superficie está utilizando este departamento, cuánto es otro. Entonces, por eso decimos en general que este costo es indirecto a los departamentos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Vamos a pasar a esto. Dice, si se clasifican los mismos costos anteriores, pero ahora respecto al producto, se tendría entonces lo siguiente. Ya vamos a ver esto. En esta parte ya estamos nosotros hablando de los mismos costos, pero ya no vamos a relacionarlos con los departamentos, sino con los productos. ¿Bien? Entonces esto lo copiaré para explicaros un poco mejor. Ya lo que hemos hecho aquí. Teníamos esto, ¿no? En un principio. Ahora nos vamos a enfocar al producto, ¿ya? A los productos. Estamos hablando de una clasificación en función al producto, a los productos. Él dice, si se clasifican los mismos costos anteriores, pero ahora con respecto al producto, se tendrían entonces los siguientes. El paño, por ejemplo aquí, ¿no? Teníamos el paño, esto no lo he copiado, y el forro. ¿Sí? Estamos hablando de los mismos costos y se van a dar cuenta que con este ejemplo, mucho depende de con qué estemos relacionando, ¿ya? Con qué estemos relacionando. Ahora nos olvidaremos un poco de los departamentos. Estamos relacionando ahora con los productos. ¿Ya? Ya, el paño, dice, es un costo directo. ¿Ya? Estamos hablando del paño
y estamos hablando del producto. ¿Cuál era el producto en este ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Lo anotaremos aquí para que Vestidos se... para mujer lisa. Muy bien. El producto es vestidos para damas, ¿no ves? Así decía. Ya, entonces, nuestro producto del que estamos hablando son los vestidos para damas. Y entonces, hay que preguntarse esto, miren, el paño. ¿Para qué se está comprando paño, por ejemplo? El paño. Se está comprando para los vestidos para dama, ¿se entiende? Entonces, no importa mucho qué departamento, por qué departamento pase. Entonces, este paño se ha comprado para hacer vestidos para dama. ¿Sí? Entonces, el foso, miren, el foso, ¿para qué se ha comprado? Ay, había estado vacío. El foso, ¿para qué se ha comprado? Para los vestidos para dama también. ¿No? ¿Se entiende, no? El foso también es un costo que se realiza para el vestido para dama. Ya, entonces, ahí está el foso. También se relaciona con el producto vestidos para dama. Entonces, no hay ningún problema hasta ahí, ¿no? Pasamos aquí. Dice, salario del supervisor de acabado. Ahora estamos hablando de esta persona, ¿no? Estamos hablando de esta persona y vemos, ¿no? El supervisor de acabado, ¿qué acaba? Vestidos para dama. Estamos hablando, estamos relacionando con esto. Por eso también su costo es directo. Ya, el salario del supervisor de acabado es costo directo también, ¿no? El salario del jefe de producción. El jefe de producción coordina la producción en todos los departamentos, pero coordina para hacer vestidos para dama, entonces también costo directo. Los servicios públicos, todo lo que se gaste en la empresa, no, también están relacionados, o sea, se gastan, se pagan estos servicios, por ejemplo, energía eléctrica y todo eso, para hacer vestidos para damas, ¿no? Entonces, también costo directo. Arrendamiento es un costo directo también. ¿Para qué se ha alquilado la planta? Para hacer vestidos para damas. En este caso, como estamos hablando de un único producto, que son los vestidos para dama, entonces todos los costos son directos. Ya, si se dan cuenta, todos nos van a salir directos. Directo, 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 directo y directo, ¿ya? Todos son directos. ¿Y por qué son directos? Porque se hace un único producto. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es tu consulta? En este ejemplo, un costo indirecto, ¿cuál sería? No hay. En este ejemplo no hay costos indirectos porque estamos suponiendo que todo lo que se hace para hacer vestidos para damas. Estamos suponiendo que la empresa lo único que hace es hacer vestidos para damas. ¿Ya? Los costos indirectos al producto van a venir cuando ya en las empresas se fabriquen varios tipos de producto. ¿Ya? O sea, digamos, en esta empresa se hace vestidos para dama y también deportivos para niños, digamos. Entonces podemos relacionar los costos con respecto a los deportivos para niños y con respecto a los vestidos para dama. ¿Ya se entiende? Pero como en este caso solo hay vestidos para dama, todos los costos nos están saliendo como costos directos. ¿Ya? Entonces seguiremos viendo el ejercicio. Espero que se esté entendiendo. Y para que lo tengamos esta explicación, lo estoy guardando en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Estoy seleccionando todo. Esto para no tardar, estar abriendo un documento ni nada, directamente lo estoy pasando. Dice ¿Sí? una preguntita, bueno, una pregunta, pero digamos un costo indirecto aquí vendría a ser, o sea, la producción de los vestidos, ya hemos visto los costos directos, pero un costo indirecto no podría ser la distribución de los vestidos, un No, costo de distribución de los tampoco, vestidos indirecto. tampoco porque en ese caso hay que analizarlo así, ¿no? A ver, ¿para qué se está utilizando un furgón distribuidor, digamos? Para distribuir los vestidos. ¿Ya? Eso más que todo nos ayuda a determinar los costos unitarios, ¿ya? Los costos unitarios generales, porque en el momento que, digamos, por ejemplo, nosotros queramos saber cuánto nos está costando un, un vestido en específico,
vamos a tener que relacionar los costos, incluso los de distribución, ¿no? Distribución y ventas, la comercialización, el marketing que se haga va a ser para vender los vestidos, ¿ya? Con el siguiente ejemplo van a entender mucho mejor porque ya vamos a hablar de dos tipos de productos distintos dentro de una empresa y eso es lo más común, ¿no? Lo más común que pasa es siempre encontrar varios tipos de productos en una empresa, ¿ya? Antes que se corte la reunión, menos de un minuto tenemos, vuelvan a entrar al mismo enlace, por favor. Voy a finalizar la reunión y van a entrar ahora mismo al mismo enlace, ¿ya? ¿Está Está bien? bien, listo. Ya estoy, ya. Entonces ahora todas esas dudas que tienen con respecto a los costos directos e indirectos, a los departamentos y a los productos, están anotadas en nuestros apuntes, ya por si acaso. Vamos a ver aquí, miren. Hasta esta parte hemos visto y lo hemos analizado gráficamente, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver esto que dice, ¿no? En estos últimos tres casos, debe tenerse presente que la empresa solo fabrica vestidos para dama, ¿ya? Estábamos aquí, ¿no? Decíamos, se clasifican los mismos costos anteriores, pero con respecto al producto, ¿ya? Entonces, con respecto al producto, son vestidos para dama, ¿no? Entonces dice, en estos últimos tres casos debe tenerse presente que la empresa solo fabrica vestidos para damas. Por lo tanto, todos los costos incluidos son asignados a este producto, ¿ya? Lo que les decía, ¿no? ¿Para qué se hace la distribución? Para distribuir vestidos para dama. Todo en realidad, ¿no? ¿Para qué se pagan los servicios públicos? Para hacer vestidos para dama. Porque lo único que se hace en la empresa, estamos suponiendo que son vestidos para dama, ¿ya? Pero si se asume ahora que la entidad produce vestidos para hombre y para dama, en este caso no son vestidos, vestidos así como lo conocemos, ¿no? Vestimentas, debíamos poner para que no haya confusión, ¿no? Ya, si se produce, por ejemplo, ¿no? O ropa, podríamos poner, ¿no? Ropa para hombre y para dama, no son vestidos para hombre, ¿no? Por si acaso, son ropa para hombre y para dama. Bajo esta situación, el arrendamiento, el servicio público y salario del jefe de personal sería indirectos, ¿ya? Porque no hay manera de asignar directamente el valor correspondiente a vestido o vestimentas para hombres y vestimentas para dama. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Esta última parte. No, si tuviéramos dos productos en la empresa, ¿no? Digamos, vestimentas para hombres y vestimentas para damas, estaríamos relacionando estos costos, no serían directos a un tipo de producto, ¿ya? Los costos de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Porque se utilizaría energía eléctrica en las máquinas industriales para hacer los dos tipos de vestimentas, ¿no? Para hombres y para damas. Eso ya no sería algo directo. El jefe de personal, por ejemplo, ya no sería, ¿no? Porque él tendría que encargarse de hacer dos tipos de productos. ¿Ya se entiende hasta aquí con este ejemplo? Yo creo que está claro, ¿no? Me van a responder, ¿ya? Claro, sí. Ya, entonces pasaremos a lo siguiente. Miren, dice, de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. ¿Ya? Esta clasificación es más sencillita y ahorita no puedo marcar en mi pantalla porque estoy grabando con el Camtasia. Ya lo voy a imprimir la pantalla y lo voy a pasar a Paint, ¿ya? Para que sea más, pueda mostrar lo que estoy haciendo. Ya, esta clasificación es más sencilla, ¿ya? Porque solo hablamos, en este caso, miren, solo hablamos de dos tipos, ¿ya? Uno es los costos históricos y otro los costos predeterminados. ¿Qué son los costos históricos? Se relaciona esto más que todo con la palabra historia, ¿no? Los que pasan a la historia, lo que ya se ha hecho anteriormente. Son los que se incluyen en un determinado periodo, por ejemplo, los costos de productos vendidos, costos de producción en proceso y todo, ¿no? Si estamos hablando de todo lo que ya ha pasado hasta un cierto punto determinado en el tiempo, vamos a tener todo lo que se ha vendido hasta el momento, ¿no? Y cuando tengamos en ese punto específico, también tendríamos que considerar los costos que están en proceso también, ¿no? De los productos en proceso, producción en proceso, ¿ya?
costos predeterminados. Ahora vamos a hablar de estos. Como su nombre lo indica, ¿no? Predeterminados. Son determinados anteriormente, ¿ya? Son los que se establecen antes del hecho físico de la producción. Y pueden ser estimados o estándar. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, estamos planeando producir algo, antes de producir utilizamos costos predeterminados. Y eso se puede, ¿no? Se puede. Por ejemplo, a partir de un prototipo, nosotros podríamos calcular más o menos cuánto va a costar. ¿Ya? Eso es lo que hacen, por ejemplo, los carpinteros. Cuando, digamos, ustedes encargan a un carpintero un mueble a pedido, él lo que hace es analizar un poco, ¿no? A ver cuánto de madera va a entrar en este mueble, ¿no? Y calcula sus costos antes de producir, ¿ya? Entonces, igual en las empresas, pero ya esto es más profesional, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, descripciones del producto a nivel técnico. Ya en una empresa de alimentos, por ejemplo, para elaborar un pan se sabe cuánto exactamente de harina va a entrar en el pan, digamos, ¿no? O en en un pastel, imagínense algo así, ¿ya? En un pastel, en un queque, ¿no? En una empresa productora de alimentos, por ejemplo, saben, ¿no? Cuánto de leche va a entrar en el queque y todo. Entonces, antes de producir se puede tener una estimación de los costos. Ya solo necesitamos unas buenas descripciones técnicas del producto, ¿ya? Un prototipo tal vez, o en el caso de los muebles, por ejemplo, se hacen los productos, se diseñan en softwares, ¿no? Como en AutoCAD, en softwares donde se saben las dimensiones exactas y con eso se puede predeterminar un costo, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, dentro de los costos predeterminados, vamos a hablar de los estimados que están aquí o estándares, ¿ya? Entonces voy a poner un recuadro para que sepan de qué estoy hablando. Vamos a hablar de esto, que son los estimados o estándares, ¿ya? Cuando se contrata una obra o se solicita hacer un mueble, el contratista fija el valor de la obra o servicio, valor que incluye los costos más un margen de utilidad, ¿no? Esto quiere decir que la persona debe establecer con anterioridad el costo para luego fijar el valor de la obra a contratar. Por lo tanto, la persona utilizó la técnica de costos predeterminados, ¿ya? ¿Se entiende, no? En este caso, el carpintero está estimando lo que va a cobrar por su trabajo, ¿no? O sea, está haciendo algo no tan técnico, ¿no? Simplemente está estimando, ¿ya? Entonces, eso es un costo predeterminado, estimado simplemente. ¿Ya se entiende, no? Cuando, por ejemplo, nosotros contratamos a un albañil para que arregle un lugar de nuestras casas, él hace una estimación simplemente, ¿no? Dice, a ver, me va a tomar tanto tiempo, le cobraré tanto, ya estimado el costo, ¿ya? Ahora veremos este otro ejemplo que dice, si se toma como base para el cálculo las experiencias pasadas, en este caso ya estamos haciendo algo más profesional, ya porque nos estamos refiriendo, ¿no? A experiencias pasadas, ¿ya? Estamos recabando información histórica de la empresa, ¿no? Entonces teníamos un costo también estimado, ¿ya? Porque estamos estimando en función a lo que ha pasado anteriormente, ¿ya? Pero si fue realizado con todas las técnicas, determinando con precisión tiempos de operación, costos de mano de obra, consumo de materiales y sus desperdicios, otros costos incluidos, tendríamos en este caso un costo estándar. ¿Ya se entiende esto? Nos estamos yendo en tres niveles más o menos, ¿no? Una estimación para empezar como el mueble del carpintero, una estimación así a secas, donde dice tanto más o menos va a costar, entonces te da el precio directamente, ¿no? Otra estimación donde se están revisando, ¿no? Se están revisando un poco los historiales de la empresa y estamos comparando cuánto nos ha costado producir algo similar en un periodo anterior. Eso también es un costo estimado, ¿ya? Pero lo más correcto siempre es trabajar con un costo estándar, ¿ya? Para realizar un costo estándar ya se está detallando un poco más lo que se va a hacer, en cuánto tiempo se va a hacer, los tiempos de operación,
la mano de obra, cuánto nos van a cobrar, qué tipo de profesionales van a estar involucrados en el proceso productivo, ¿no? Cuánto exactamente se va a consumir el material y no solo cuánto vamos a utilizar, ¿no? Sino también cuánto va a ser los desperdicios y todo, ¿ya? Entonces, eso se detalla mejor con un diseño de producto, ¿no? Y con unas descripciones bien detalladas, ¿no? Descripciones donde diga todo esto, ¿no? Quiénes lo van a hacer, en cuánto tiempo y todo. Cuando tenemos toda esa información, ya podríamos decir hablar de un costo estándar. Pero por si acaso, los costos estimados o estándares son costos predeterminados, ¿ya? Predeterminados, determinados con anterioridad, antes de hacer, ¿ya? ¿Se entiende, no? Hasta aquí, ¿me están entendiendo? Pasamos a lo siguiente. Ya, de acuerdo con su comportamiento, ¿ya? Son costos variables, son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado. Costos fijos son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo determinado, sin importar si cambia el volumen de producción. Entonces, como ejemplos de ellos están la depreciación por medio de línea recta, el arrendamiento de la planta, sueldos del jefe de producción, etcétera, ¿ya? Entonces, de esto al principio les he explicado, ¿no? Ahora sí estamos hablando de acuerdo con su comportamiento, donde la actividad está relacionada o la actividad es el volumen dado, ¿ya? El volumen de la actividad. Y así el volumen de la actividad es la producción, la cantidad de producción, entonces ahí están los bien específicos, no hay donde perderse cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos, ¿ya? Los variables serían los que varían en función al volumen de producción. Ya se entiende, ¿no? Si se hace un mueble, por ejemplo, necesitamos más. Para hacer más muebles necesitamos más madera. La madera sería un costo variable. ¿Ya se entiende? El costo de mano de obra directa, por ejemplo, si vamos a hacer más muebles, vamos a necesitar más carpinteros. ¿Se entiende, no? Ahora, los costos fijos, por ejemplo, ¿no? En un periodo determinado, estamos hablando de un periodo por si acaso, ¿ya? Por eso es que en esta parte lo han estado así, ¿ya? No estamos hablando de varios periodos, no estamos comparando a través del tiempo, ¿ya? Porque si digo fijo que, por ejemplo, un costo fijo lo considero, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, por ejemplo. No, eso alguien me puede decir, no, no es fijo, ¿no? Por ejemplo, en mi casa he pagado 160 bolivianos y el anterior mes he pagado 150, así, ¿no? Entonces, para que no haya esa confusión, estamos hablando de un periodo determinado de tiempo. Ya no nos estamos refiriendo a la fluctuación o la variación que hay entre periodos de tiempo, nos estamos refiriendo a lo que cambia en función a una actividad o volumen dado, ¿ya? Y la actividad, para que entienda mejor, es en su mayoría la cantidad de producción. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del costo de energía eléctrica, eso no se va a relacionar mucho con la actividad o volumen de producción, a no ser que el principal proceso consuma demasiada energía eléctrica, ¿ya? Imagínense en una empresa que estuviéramos trabajando con un costo, diré, con hornos eléctricos, en ese caso sí tendría una relación, ¿no? Si queremos producir más, vamos a gastar más energía eléctrica. Pero en general no, ¿ya? En general no, se consideran costos fijos, ¿ya? La depreciación por medio de líneas recta también es un costo fijo, ¿no? Porque estamos suponiendo, como es una línea recta, estamos suponiendo en una gráfica, imagínense algo así, en una gráfica del costo de la maquinaria con respecto al tiempo, imagínense que es así. Ya tenemos esto, una gráfica donde estamos poniendo
estamos poniendo el tiempo, por si acaso, estamos hablando del tiempo y estamos relacionando el tiempo con el costo de la máquina, ¿ya? El tiempo con respecto al costo. La depreciación de en líneas recta es simplemente así, ¿no? Una línea recta donde decimos que cuando la máquina era nueva tenía un costo inicial, ¿no? A medida que ha pasado el tiempo, su costo ha ido disminuyendo. Entonces, por si acaso, si estuviéramos, por ejemplo, en este tiempo, nosotros tendríamos un costo pequeño, ¿no? Por aquí. Va a llegar un punto en que ya su ciclo de vida va a terminar, ¿no? Aquí está, por si acaso, el tiempo de vida de la máquina, ¿ya? A ver, para que se entienda mejor, estamos hablando, digamos, de una computadora. Ya, el tiempo es 4 años, ¿no? Su costo está aquí, cuando era nueva. Ya, en este caso, miren que la depreciación que está sufriendo la máquina es constante, ¿no? Es una depreciación de línea recta. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un mes específico, imagínense, un mes, este costo va a ser el mismo, una cantidad, ¿no? Simplemente de la división del costo total entre los subperiodos de tiempo. En un mes directamente es algo fijo, ¿no? Eso sí que es bien fijo, eso no va a cambiar en ningún momento, ni como estamos aplicando la depreciación por línea recta, no depende, no vamos a considerar que en un mes se ha producido más, entonces que se deprecie más, no, no, directamente es una depreciación por línea recta. ¿Ya se entiende con esta gráfica? Vamos a continuar, ¿ya? ¿Están silenciados? No, no, pueden hablar, ¿no? A ver, ¿qué les parece? ¿Hasta aquí se está entendiendo? Si algo no se entiende, por favor me interrumpen y continuamos, ¿ya? Y me hacen las preguntas. ¿Se entiende, no? A ver, en el chat también Sí. pueden, ¿sí? Ya, gracias. Para que no se entrecorte, pueden también responderme en el chat, ¿ya? En el chat voy a ir leyendo de rato en rato el chat y voy a ir viendo si se está entendiendo, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esto. Tenemos ahora el costo de acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos, ¿ya? Tenemos costo del producto y costo del periodo, ¿ya? Entonces, en esta parte del costo del producto dice, son los que se identifican directamente e indirectamente con el producto, ¿ya? Están dentro de ellos material directo, mano de obra y carga fabril. Estos tienen particularidad de tenerse en inventarios hasta cuando se venden, situación en la cual estos se enfrentan a los ingresos para dar origen a los beneficios. Ya, esto se relaciona más que todo a al capital de trabajo, ¿no? Porque imagínense en una empresa, cuando estamos produciendo algo, nosotros antes de producir no tenemos el dinero para hacer, ¿no? Entonces se trabaja con un capital se llama capital de trabajo, es una parte del activo de la empresa que nos permite hacer los productos, ¿no? Y suponiendo que después lo vamos a vender, ¿no? En muy pocos casos se hace una preventa, ¿no? Como en las construcciones, por ejemplo, hacen preventas antes de hacer la edificación. Ya están vendidos los departamentos, ¿no? Porque hacen el diseño, lo hacen en AutoCAD, los ofrecen y cuando acaben ya hacen la contraentrega, ¿no? Ya les dan el departamento. Pero en producción no pasa eso, ¿no? Primero se produce, primero se invierte y después cuando ya está terminado el producto, recién se puede percibir el ingreso por ventas. Ya, entonces, como ven aquí, dice, son los que se identifican directamente e indirectamente con el producto. Y si notan en esta parte que se los he resaltado con azul, estamos hablando de los componentes del costo, ¿no? Material directo, mano de obra directa y carga fabril o costos indirectos de fabricación. Ya, los costos de periodo son los que no están ni directa ni indirectamente relacionados con el producto. No son inventariados. Se caracterizan por ser cancelados inmediatamente
Estos se originan, pero no pueden determinarse en ninguna relación con el costo de producción. Ya, esto sobre todo se ve en casos fortuitos, ¿no? En casos inesperados, ¿no? Por ejemplo, un accidente de trabajo se tiene que solucionar en el mismo día, ¿no? Imagínense que pase algo en una empresa, algo inesperado, entonces esto ya se asigna como un costo del periodo. Ya, porque más antes no se ha planificado, ¿no? Que vaya a pasar un accidente o un incidente dentro de una empresa. Ya eso pasa directamente a los costos del periodo, ¿ya? Entonces las clasificaciones enunciadas anteriormente son las que se consideran de mayor importancia y sobre las que se necesita una mayor claridad para desarrollar el curso. Esto no quiere decir que no existan más clasificaciones, ¿ya? Más aún no es de interés efectuar un estudio detallado de cada una de las clasificaciones del costo que existen, puesto que las enunciadas son suficientes para el desarrollo del curso de contabilidad de costos, ¿ya? Entonces, espero que se haya entendido bien. Voy a pausar el video y vamos a pasar a hacer este ejercicio, ¿ya? En el video también, en la descripción de este video, van a encontrar el ejercicio y les recomiendo que hagan, ¿no? Que hagan para saber si ya saben clasificar o no un costo, un conjunto de costos, ¿ya? Estoy parando el video del